Sí, bueno, entonces voy a dejar prendida la cámara. ¿Todos me escuchan? ¿Está bien el sonido? Se escucha perfecto y te ves perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias. Al resto de los asistentes les rogamos por favor apagar micrófonos y apagar cámaras para que no se colapse el ancho de banda. Listo. Entonces, buenos días. Me presento. Mi nombre es Julián Andreas Corso. Yo soy geólogo egresado de aquí del departamento. Hice la maestría en Ciencias y Geología también aquí. Y en este momento soy estudiante de doctorado en Geociencias aquí en el departamento. Estoy dictando la materia Geobiología y Evolución de la Vida en la Tierra, que hace parte de temas especiales en geología. Y tanto mi tesis de pregrado como de maestría las he desarrollado ambas en geomicrobiología y su aplicación a la astrobiología. Entonces, por eso hoy quiero comentarles un poco sobre lo que es todo el trabajo que he venido realizando y cuáles son los alcances. Y pues también la idea es que ustedes, si tienen preguntas o si quieren hacer algún comentario mientras yo vaya realizando la sesión, pues son bienvenidos. La idea es que todos aprendamos aquí, ¿vale? Entonces, geobiología y estudios astrobiológicos. Con, primero voy a iniciar con un poco sobre qué es la geobiología y cuál es la historia que ésta tiene, tanto en la geología como en la biología. Entonces, básicamente, hay varios autores que han tratado de definir esta disciplina que es interdisciplinar, que en realidad se lleva desarrollando desde hace muchos años, pero en realidad hace poco es que se empieza a utilizar el término geobiología y ahí empieza a haber formación de geólogos que estudian biología para complementar su estudio o al revés, ¿no? Biólogos que estudian geología para poder estudiar esta rama que es bastante interdisciplinar. Entonces, la geobiología tiene un concepto y una importancia histórica desde el punto de vista de la geología histórica, y es que los organismos responden a un entorno global que está cambiando y pueden alterar la configuración física y química de nuestro planeta. Entonces, grandes ejemplos de esto, el gran evento de oxidación que ocurre hace 2.500 millones de años durante el Arqueano, la aparición de vida pluricelular, la aparición de las plantas y cómo estas van a alterar el ciclo geoquímico del planeta porque arrojan más cantidades de oxígeno y esto permite la colonización de organismos en una plataforma, en un territorio continental, etcétera. Entonces, la geobiología es un poco ese estudio de cómo eh, la biología responde a eventos de causa y efecto que son derivados de fenómenos geológicos y viceversa, ¿verdad? Entonces también sabemos que la evolución de la vida también puede contribuir a un cambio en el relieve o en algunas condiciones geoquímicas que tienen importancia desde el punto de vista geológico. Entonces, para redondear un poco esto, la geobiología se esfuerza por identificar las cadenas causa y efecto tanto en los entornos modernos como en el registro geológico. Y la idea es interpretar esto en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es decir, tanto en la evolución de la historia de la Tierra como en los lugares específicos donde puedan suceder todos estos eventos, ¿vale? Para hablar de los padres de la geobiología, pues en realidad hay muchos, pero ahorita quiero mencionar dos que son de los más importantes, que son los que introducen los términos como tal en la literatura científica y a partir de los cuales empezamos a hablar de esta disciplina como parte de las geociencias y de la biología. Entonces, el primero es Gerd Lethig, un geocientífico alemán, que es el primero en introducir el término litobiontico, que hoy en día se utiliza para otra cosa, y ya más adelante les voy a explicar de qué se trata. Pero cuando él lo define, él dice lo siguiente, dice, la historia de la Tierra puede ser descrita como una interacción permanente entre la geosfera, litos, y los procesos de la vida, bios. Para investigar estos procesos, es la emisión de los litobiónticos, una disciplina nueva entre la geología y la biología. Entonces aquí, este geocientífico alemán propone el término litobióntico como esa interacción entre la biosfera y la geosfera. ¿De acuerdo?
Y después viene Peter Westbrook, un paleontólogo holandés, que fue el primero en definir el campo de geobiología en este libro, titulado Life as a Geological Force, Dynamics of the Earth. Entonces él es el primero en darse cuenta que hay algunos microorganismos que son capaces de producir activamente minerales y esto contribuye a los procesos de formación de minerales que nosotros como geólogos muchas veces no tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda, algún comentario continuo? Es complicado saber cómo están poniendo aquí atención. Uy, hay muchas personas. ¿Bien? ¿Todo bien? Listo. Entonces continúo. Les quiero hacer una pregunta. Activamente, ¿cómo participa la biología en los procesos geológicos? En geología, pues estamos acostumbrados obviamente a pensar únicamente en el proceso de fosilización. Entonces quería preguntarles, pueden escribir ahí en el chat si conocen algún otro proceso en donde la biología tenga un rol activo en procesos de formación geológica. Pedogénesis, exacto. Entonces formación de suelos, ¿qué otra cosa? Biospelotemas, exactamente, ¿sí? Entonces, los microorganismos también pueden tener un rol activo muy interesante en la formación de muchos procesos que nosotros, rocas biogénicas, exacto, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar todos esos que ustedes están mencionando, biomineralización, exacto. Por ejemplo, la formación de conchas calcáreas, ¿no? Eso es un proceso de minerales, de mineralización que se forma a partir de organismos que pueden segregar a partir de los iones que hay en solución en el agua eh, y sintetizarlos, combustibles fósiles. Bien, excelente. Entonces sí, tienen bastante idea. Listo, vamos a seguir. La geobiología es una rama muy interdisciplinar y se apoya en muchísimas otras subdisciplinas, tanto de la geología como de la biología. Entonces, hablamos de geología en general, hablamos de paleontología, hablamos de mineralogía, ya sabemos esos minerales que pueden ser resultado de procesos biogénicos. Microbiología, biología molecular, aquí ya empezamos a tocar un poco más la rama de las ciencias biológicas. Genómica, que es para identificar molecularmente qué tipo de organismo es el que estamos estudiando. Geoquímica orgánica e inorgánica, también la oceanografía y finalmente la astrobiología, que es hacia donde yo quiero dirigir la presentación de hoy, porque es en lo que más me he enfocado durante mis años de estudio de pregrado y de posgrado. ¿De acuerdo? Bien, voy a revisar si dijeron algo más en el chat. Listo, súper, seguimos. Del estudio de la geobiología también vienen unos beneficios prácticos e intelectuales que pueden ser útiles eh, múltiples em, para múltiples estudios, incluyendo no solamente cosas científicas, sino también por el lado de la industria. Entonces, eh, se habla de que como resultado de los estudios de microbiología se pueden sacar cosas importantes, por ejemplo, para limpiar derrames de petróleo o de otros peligros ambientales que puedan contaminar el agua o el suelo, ¿sí? Entonces hay bacterias que son capaces de procesar como parte de su metabolismo el crudo o metales pesados u óxidos que caen en el agua como resultado de la minería. Y todo esto pues tiene una aplicación muy útil en la industria y sobre todo en la geología ambiental y en las ciencias ambientales en general, ¿sí? Por el lado de la industria también se ha encontrado que hay microorganismos que son capaces de producir sustancias que son muy útiles de manera fácil y limpia y que de forma artificial no son tan eficientes. Algunos compuestos se pueden producir mucho más fácil por parte de los microorganismos que como parte de cosas artificiales, ¿verdad? De máquinas. También sirven para la protección y para la prospección de agua. Entonces, hay dos formas de enfocar esto hacia el estudio del agua. Una es que hay microorganismos que son capaces de limpiar, como les había dicho, metales pesados o cosas que son tóxicas para el ser humano y para los otros vivos, bacterias que son capaces de hacer eso, pero también hay bacterias que pueden servir como biomarcadores
para identificar qué tipo de agua es potable y qué tipo de agua no lo es. Entonces esto es muy similar a cómo sucede con los, em, con los anfibios, que ustedes saben que los anfibios si se encuentran en el agua o en estos cuerpos de agua, siempre identifican, siempre ayudan a saber que esta agua está digamos, sana, es un agua que se puede ver, que es un agua potable. Entonces se puede utilizar las bacterias de una forma similar, ¿no? Se puede saber si el agua es potable, si el agua está limpia, por la presencia de ciertos microorganismos que se pueden estudiar, ¿vale? Una importancia económica que es las condiciones resultantes de disolución y precipitación de minerales. Entonces, como ustedes ya han mencionado, hay organismos, no solo microorganismos, que pueden segregar carbonato de calcio, están las diatomeas que pueden recuperar grandes cantidades de sílice y esto queda en sus conchas y esto sirve para estudiar muchos procesos geológicos, pero también se habla de bacterias que serían capaces, por ejemplo, de formar hematita o incluso hay estudios donde se habla de que las bacterias pueden ayudar a limpiar oro. No sé si producirlo, pero sí, digamos, tiene una importancia ecológica importante, una importancia económica. Y proteger tipos de corrosión, que es algo similar a lo que les había comentado hace un momento sobre limpieza de aguas o de crudos o de cosas de este estilo que puedan dañar eh, un río o un lago o parte de un océano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar cuáles son los procesos geológicos que nosotros en geología muchas veces ignoramos la parte activa de la biota en su formación. Entonces, unos son los espeleotemas, que vamos a hablar de un artículo aquí en las regiones kársticas, estalactitas y estalagmitas. Este es un artículo de 2014 muy interesante, donde ellos plantean, estos autores plantean que los microorganismos pueden producir ese carbonato de calcio de esos espeleotemas de dos formas, de una forma activa o de una forma pasiva. Cuando hablamos de forma activa, es que como resultado de su metabolismo ellos pueden segregar ciertas cantidades de carbonato de calcio y esto ayuda a la construcción de toda esta geoforma que se da en las cavernas. Y la forma pasiva es que los organismos simplemente ayudan a que los iones en solución se puedan depositar, pero no lo hacen activamente, es decir, simplemente ayudan a que el proceso suceda y nada más, ¿vale? Con los tabertinos sucede algo muy similar, entonces también son carbonato de calcio. Esto lo propone Pentecost desde el 97, hay muchísimos artículos de todo esto y si ustedes quieren también les puedo pasar bastante información al respecto. Está el tema de la erosión que a mí me parece muy, muy interesante desde el punto de vista de la sedimentología porque hay organismos que son quimiolitótrofos, microorganismos quimiolitótrofos que son aquellos que son capaces de obtener sus recursos y sus necesidades básicas de elementos pesados que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, son organismos que pueden perforar activamente las rocas o los minerales y pues esto, digamos que cambia un poco la interpretación que nosotros haríamos de una sedimentología, porque si nosotros decimos que es el río el que erosionó, el río o el aire lo que erosiona la roca o el mineral, y es lo único que termina depositándose en otro lado, pues tenemos que tener en cuenta el rol activo de las bacterias, que es lo que va a suceder en este momento. También está la precipitación de minerales, que también puede cambiar activamente toda la interpretación que nosotros hacemos de la sedimentología. Entonces, si hablamos de la zona fuente de donde viene el mineral que se erosionó, por ejemplo, si arriba había una roca ígnea y abajo encontramos mucho feldespato alcalino, entonces nosotros decimos, ah, sí, ok, entonces arriba la roca ígnea posiblemente tenga una composición de tonalita o qué sé yo. Pero entonces hablamos de que las bacterias pueden precipitar minerales que pueden no necesariamente reflejar el origen de la roca que se está erosionando, ¿cierto? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Las láminas de materia orgánica que nosotros en geología muchas veces interpretamos como que es simplemente acumulación de materia orgánica que cae en el sedimento y que queda atrapada y por lo tanto quedan esas bandas oscuras. Resulta que puede haber una actividad eh, por parte de
una acumulación de organismos que se llaman tapetes microbianos, ¿vale? Y los tapetes microbianos son aglomeraciones de muchísimas bacterias que ya alcanzan a verse sin necesidad de microscopio, y estas, cuando quedan atrapadas bajo el sedimento, quedan sedimentadas y después litificadas en la roca que nosotros vamos a examinar después, ¿sí? Y la formación de estromatolitos, que ustedes, como ustedes bien saben, es una de las evidencias más antiguas que hay de vida en la Tierra. Se plantea que los estromatolitos son la primera evidencia de microorganismos, de estos microbianos, hace 3.500 millones de años, pero sigue siendo algo controversial porque muchos autores proponen que son de origen biótico y otros proponen que son de origen abiótico. Están ambas interpretaciones para la formación, y bueno, digamos que estos son algunos ejemplos de todo lo que nosotros tenemos por estudiar geobiología. ¿Vale? Bacterias magnetotácticas, listo, sí. Eso también es muy interesante. Va. Entonces, les cuento un poco del artículo de formación activa de espeleotemas por parte de los microorganismos. Entonces, en este artículo de 2014, ellos recolectan muestras de agua en una caverna, las siembran en diferentes medios de cultivo, que son estos que les estoy señalando aquí: agar B4C, uno con una superposición de agar 1.5 y polvo ligero de carbonato de calcio. Para los que no saben de microbiología, agar es un medio de cultivo que puede ser sólido o puede ser líquido. En este caso es sólido, y allí es donde uno puede hacer que las bacterias que son cultivables, que son muy pocas, puedan crecer en condiciones de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, ellos hacen esta siembra de muestras de agua, sacan las bacterias que hay en el agua asociadas con los espeleotemas, y se da cuenta que en las 3 muestras que ellos sacaron, el 15% de estos microorganismos son gamma proteobacteria, y resulta que ellos, a partir de los medios de cultivo, se dan cuenta que estas bacterias empiezan a precipitar partículas muy, muy pequeñas de carbonato de calcio, y cuando las miran con espectroscopía, con microscopía electrónica de barrido, se dan cuenta de que cada una de las cepas que ellos estudiaron en en ese estudio, dan morfologías diferentes de formación en cuanto externa del carbonato. Entonces, de allí ellos proponen que son los microorganismos los que aportan activamente a la formación que trabajan este tipo de estudios. ¿Listo? Quisiera saber si tienen hasta aquí alguna pregunta, algún otro comentario antes de seguir. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Parece que todo bien, no hay nada en el chat. Listo, Sigamos. perfecto. Vale, vamos a seguir entonces. Bueno, listo. Entonces, en formación de minerales, nosotros podemos hablar de la disolución o formación accidental de minerales, y se habla de que tanto organismos procariotas como eucariotas son capaces de formar calcita, silicatos, celulosa y quitina, ¿sí? Cuando hablamos de organismos eucariotas, hablamos de qué: gasterópodos, amonitas, bivalvos, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de procariotas, hablamos de organismos como las bacterias, que son capaces de producir otros minerales, como esas bacterias magnetotácticas que por ahí estaban mencionando en el chat. Sí, creo que fue Andrés que lo mencionó. Exactamente. Entonces, tenemos que, como ya hemos venido revisando por el lado desde de la geobiología, la parte biológica tiene un rol muy interesante, muy importante en la formación de minerales, ¿sí? Entonces ya estos no se dan de forma netamente abiótica, ya no es solamente acumulación, ya no es solamente procesos de oxidorreducción o de concentración de elementos en el agua, sino que son los organismos los que agarran todo esto que hay, todos estos iones en solución, y eh, digamos, provocan una nucleación de minerales en diferentes ambientes, ¿vale? Entonces, si a alguien le interesa estudiar esto, lo que hay es un campo infinito por estudiar, porque esto en realidad está en pañales. En realidad se sabe muy poco de cómo son estos procesos activos, se sabe muy poco de las aplicaciones, pero bueno, es una ciencia que está en crecimiento y que es muy interesante.
¿Listo? Ahora les voy a contar un poco sobre lo que yo he trabajado en mi tesis de maestría y parte de mi tesis de pregrado. Y yo estudié organismos litobióticos. ¿Qué son los organismos litobióticos? Los microorganismos litobióticos. Son aquellos capaces de adquirir los recursos necesarios para su crecimiento únicamente dentro o bajo las superficies rocosas. Entonces, cuando hablo de recursos necesarios, no necesariamente estoy diciendo que estos son quimiolitótrofos, es decir, no necesariamente ellos se alimentan de las rocas o de los minerales, sino que, por ejemplo, si se instalan en una roca translúcida, por ejemplo, un yeso o una alita, esos organismos posiblemente sean fotosintéticos y de ahí obtienen su energía, ¿de acuerdo? Y ya más adelante voy a desarrollar un poco más esto. Entonces, estos se clasifican como epilíticos o endolíticos de acuerdo al lugar que ocupan en la roca o en el mineral. Son epilíticos si viven en la superficie de la roca o mineral y son endolíticos si viven dentro del mineral o dentro de la roca, ¿sí? Entonces les hago una pregunta, ¿cómo piensan ustedes que un microorganismo pueda vivir dentro de la roca? ¿En qué parte de la roca podría vivir? Los poros. Exactamente, los poros. ¿Quién dijo eso? Yo. Vale, no pude ver quién dijo, pero bueno, en fin. Listo. Entonces, los poros. Es que no me sale quién está hablando. Listo, entonces son organismos que son capaces de vivir activamente en la porosidad o en la fractura que existe en las rocas o en los minerales. Entonces, sabemos que los microorganismos son en realidad muy pequeños, no necesitan una porosidad exageradamente grande para poder asentarse allí y parece que son ubicuos, es decir, en absolutamente todas las rocas minerales, por lo menos en todas las que se han estudiado, aparecen microorganismos endolíticos y en todos los tipos de ambientes, ¿sí? Ya sea zonas ecuatoriales, con regímenes de lluvia altos, o en zonas donde hay zonas desérticas, donde hay muy poca agua, donde hay una exposición a radiación ultravioleta, los organismos litobióticos son ubicuos, y en especial los endolíticos. ¿Listo? Entonces hay una clasificación dentro de los organismos endolíticos de acuerdo al lugar que activan, que ocupan dentro de la roca. Entonces llamamos a los chasmoendolíticos, que son los que les estoy señalando aquí, a los que viven dentro de esas fisuras o fracturas que pueda haber dentro de la roca, ¿sí? Son estos que ustedes están viendo aquí. Los criptoendolíticos son aquellos que viven en la porosidad activa de la roca, son estos que están aquí, ¿sí? Están los hipoendolíticos, que es una clasificación relativamente nueva dentro de estas, ¿sí? Fue la última propuesta, y son prácticamente los mismos criptoendolíticos que viven dentro de la porosidad, pero están más hacia la base de la roca que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y están los hipolíticos, que son aquellos que viven debajo de la roca como tal, es decir, no perforan, no están dentro de la porosidad ni dentro de las fracturas, sino que en los espacios que hay entre una roca u otra, ahí se asientan muchísimos organismos. Y hay otra clasificación que son los microorganismos euendolíticos, que son los que perforan activamente el mineral. Entonces, hagan de cuenta que nosotros tenemos estos organismos epilíticos aquí y ellos hacen un proceso de perforación activa y son ellos mismos los que generan la porosidad en la que ellos mismos se asientan, ¿vale? Entonces, por eso se llaman endolíticos, serían verdaderos endolíticos porque son los que perforan la roca activamente y hacen de este su microhábitat, ¿sí? Bien. Bueno, en mi tesis de maestría yo quería saber qué bacterias viven o si efectivamente puede haber bacterias viviendo dentro de tres minerales formadores de roca que son el feldespato, alcalino y calcita, que son unos de los minerales más abundantes en la corteza terrestre, y por eso los elegí para tener, digamos, un muestreo importante de las rocas más comunes que hay en la corteza y saber si estas pueden servir como microhábitat y posiblemente como fuente de nutrientes. Para mi trabajo hice una parte microbiológica y otra parte geológica. Dentro de la parte geológica hice la salida de campo, fluorescencia de rayos X para saber los elementos químicos que hay dentro de los minerales, microscopía electrónica de barrido y secciones delgadas. Por parte de los tratamientos microbiológicos hice una técnica en biología que se llama aislamiento en medios de cultivo,
y allí se hace una descripción macro y microscópica de las cepas que se pueden aislar. Entonces, básicamente uno tiene una caja de Petri, ¿sí? Ahí. Y esta tiene un agar que tiene nutrientes, tiene azúcares y otros compuestos para que las bacterias puedan crecer. Y las bacterias crecen allí encima en forma de colonias, ¿sí? Entonces, esto que estoy dibujando aquí no es solo una bacteria, sino que son varias colonias bacterianas. Y con base en eso yo puedo saber, por medio de la tinción de Gram, saber si son bacilos gram positivos o gram negativos, si son cocos gram positivos o gram negativos. Y también hice un perfil físico-químico que lo que hace es someter estas colonias bacterianas que me crecieron de los minerales a varias condiciones abióticas como temperatura, concentraciones de sal, de azúcar, diferentes pHs, para saber cómo se comportaban y tener un poco de idea de bajo qué condiciones estas bacterias pueden sobrevivir o no. Y para compilar toda la información hice un análisis de correspondencias múltiples, que es una técnica en estadística que se utiliza para identificar asociaciones entre variables cualitativas, ¿vale? Entonces no es como hacer una regresión lineal, porque para hacer una regresión lineal tengo que tener variables cuantitativas y para hacer desviación estándar y todo eso. Entonces esta técnica es un poquito más compleja. Y también una recopilación de los datos climáticos, que es importante en microbiología y en geomicrobiología, porque ayuda a identificar en qué tipo de ambiente están creciendo este tipo de bacterias y si esto puede condicionar su crecimiento o no, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo voy a tocar rápidamente, no me quiero detener mucho acá. Las muestras las saqué, una en Villa de Leyva, en una mina de travertino que queda sobre la formación Roque, que es el punto que estoy señalando aquí, ¿sí? Entonces hay pues muchísimos travertinos, están aflorando, están expuestos a la radiación, están expuestos a los cambios de temperatura, están expuestos al régimen de lluvias que puede haber en Villa de Leyva, que en realidad es bastante bajo, son cerca de 800 milímetros de lluvia al año. Y en esta mina de travertino pues hay muestras muy grandes de calcita que utilicé para este experimento. Y para extraer el cuarzo y el feldespato alcalino, ambos los extraje del granito de pescadero, que como ustedes saben tiene unos diques pegmatíticos muy interesantes que atraviesan los esquistos de Selgará a lo largo de la carretera, que es esta que ustedes están viendo aquí en rojo. Y también están aflorando, expuestos a condiciones climáticas, a la radiación y todo esto. ¿Listo? Bueno, el muestreo. ¿Por qué yo necesitaba muestras grandes de minerales? Como yo quería estudiar microorganismos endolíticos, yo necesitaba asegurarme de que estas bacterias crecieran únicamente de este mineral y que no obtuvieran sus requerimientos de otra roca que pueda estar allí cercana. Entonces, en mi tesis de pregrado, en mi trabajo de pregrado, yo trabajé con una muestra de una biomicrita, una cuarzo-arenita y una lodolita. Y pues aquí era muy complicado saber si estas bacterias crecían solamente alimentándose de calcita o de feldespato o de cuarzo. Entonces, para solucionar el problema, simplemente agarré muestras bastante grandes. Miren, esta tiene más de 10 centímetros de largo, tanto de calcita como de cuarzo y de feldespato alcalino. ¿Sí? Y la idea es que con medidas de esterilización en el momento de muestreo y posteriormente en el laboratorio, yo partí estas muestras por la mitad, hice un raspado del interior, ¿sí? Esto que se ve aquí, y eso lo puse en una solución salina y lo puse a crecer en los medios de cultivo, y fue de esa manera que pude extraer mis muestras de microorganismos. ¿Listo? ¿Hasta aquí cómo van? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Tienes una pregunta en el chat? A ver. Son muestras superficiales, sí. De hecho, esa pregunta es interesante, Nelson, porque hace poco leí un estudio de Charles Cockell, que es un investigador en astrobiología muy importante, donde él hace perforaciones, digamos, saca núcleos y hace un experimento similar al que yo hice para saber si la profundidad influye en la aparición de las bacterias, y al parecer no. Entonces él hace muestreo a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 20 centímetros y a 1 metro, y digamos la cantidad de microorganismos, para no confundirlos más porque él utiliza otro término, no varía de acuerdo con la profundidad. ¿Listo?
Entonces, en este caso, yo únicamente extraje muestras de la superficie. Ambas estaban, miren el afloramiento, acá, más o menos de por aquí, saqué las muestras de feldespato y de cuarzo, y la de calcita estaba aquí, simplemente estaba ahí, en la mina de travertino. O sea, llegué ahí, la saqué, estaba superficial. ¿Listo? Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta? No. Listo, seguimos. Entonces, una parte, la petrografía, pues es algo que en geociencia siempre se utiliza para saber la composición de la roca, en este caso la composición de los minerales. Por el lado del feldespato se identificó como me olvidé el nombre, em, microclina, ¿sí? Y por el lado de la microscopía electrónica de barrido, la idea era saber, digamos, tratar de identificar si los microorganismos estaban adheridos a las superficies internas del mineral, ¿sí? Pero entonces esto no, digamos, fue difícil de concluir porque cuando se hace la microscopía electrónica de barrido, se hace un baño de oro encima de la muestra y esto posiblemente alteró los resultados. Entonces se identificaron, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No, seguimos. Listo. Entonces, tengo algunas fotografías en las que sí se aprecia algo muy similar al microorganismo, pero no es tan sencillo de concluir, es decir, se necesitaría hacer otra vez el experimento para poder ver si efectivamente esas bacterias crecieron en la superficie de esos minerales. Listo. Por otro lado, la microscopía permitió identificar tanto fisuras como poros en las tres muestras de minerales y esto pues da pie a que empíricamente se sume que estas bacterias crecieron tanto criptondolíticas como chasmodolíticas dentro de los minerales, ¿sí? Criptondolíticas sí crecían dentro de los poros y chasmodolíticas sí crecían dentro de las fisuras. ¿De acuerdo? Con la microscopía electrónica, con la fluorescencia de rayos X, ¿qué se pretendía? Se pretendía tratar de entender si estas bacterias efectivamente podían alimentarse de los elementos químicos que había dentro de los minerales. Entonces, como es de esperarse, la calcita está compuesta un 99.49% de carbonato de calcio, el cuarzo un 99.28% de óxido de silio, y el feldespato, que es el que más variedad tiene de elementos, 62.56 de óxido de silicio, 18,29 de óxido de aluminio y 13,6 de óxido de potasio. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto ya sabíamos exactamente de qué estaban compuestas, exactamente de qué estaban compuestas estas muestras de minerales y podíamos proceder a hacer un experimento en el cual nosotros podíamos saber si las bacterias de alguna manera eran controladas por los elementos que había en estos minerales. Entonces, eh, digamos, originalmente obtuvimos de la muestra de calcita 12 colonias bacterianas del feldespato alcalino 13 y el cuarzo 8 para un total de 33 muestras, ¿vale? Y a estas muestras que extraemos de cada colonia bacteriana, las sometemos a las pruebas de factores físico-químicos e hicimos una nueva prueba en la cual queríamos ver si los organismos efectivamente crecían en esos elementos que estaban disponibles en cada uno de los minerales. Entonces, lo que hicimos fue, eh, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Puedes mostrar de nuevo de las bacterias, porfa? ¿Los nombres? ¿Esto? ¿Te refieres a esto? Sí, sí, exactamente. Ah, vale, listo. Bueno, aquí en realidad esto es una clasificación bastante, ¿cómo decirlo?, básica en microbiología. En realidad aquí no sabemos qué tipo de bacterias tenemos, digamos, a nivel de género de especie. Entonces, es una clasificación más bien morfológica. Entonces, nosotros hablamos de que tenemos un bacilo, si la estructura de la bacteria es alargada, o tenemos un coco si es circular, ¿sí? Y dependiendo de una coloración que tiene después de las membranas que tienen ya estos organismos, digamos, a nivel interno.
¿vale? Entonces no me voy a tener mucho en esto porque esto pues, es parte de los resultados y no quiero aburrirlos con esto. Pero esto sí me parece muy interesante comentarlo. Disculpa, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Estoy ahí escuchando eso. Gracias. Listo. Entonces, nosotros, para hacer un experimento un poco similar a lo que les mostré al principio de la presentación, estos señores que cultivaron las bacterias de la región cárstica, lo que hicimos fue tratar de crear un medio de cultivo enriquecido con los minerales de los cuales extrajimos cada una de las muestras de bacterias, ¿sí? Entonces, hicimos un medio enriquecido con calcita pulverizada, otro con feldespato alcalino y otro con cuarzo, y sembramos cada una de las bacterias que crecieron de esos minerales en esos medios. Y un resultado muy interesante es que todas las muestras crecieron en su propio medio, ¿sí? Es decir, las muestras de calcita, todas estas, ¿sí? Crecieron todas en un medio enriquecido con calcita, ¿sí? Lo mismo para feldespato alcalino y lo mismo para cuarzo, ¿vale? Entonces esto ya nos da una aproximación muy interesante de que o bien las bacterias pueden utilizar estos elementos como fuente de nutrición, o bien estos elementos de alguna manera controlan su crecimiento. ¿Por qué? Porque hicimos también un control, digamos, positivo de lo que sucede allí, y entonces hicimos otro medio, ¿sí? Enriquecido con los mismos minerales, pero sembramos las bacterias cruzadas, es decir, las de calcita, que son estas de azul, las sembramos en un medio enriquecido con feldespato alcalino, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea de esto? ¿Era contaminación o nosotros podíamos decir, efectivamente, estas colonias bacterianas pueden crecer o no crecer en un medio que no es el mismo en el cual crecieron? Y, oh sorpresa, no todas crecieron en los medios que no les correspondía. Entonces, esto nos ayuda primero a identificar unos patrones de adaptación, de adaptabilidad dentro de estos microorganismos. Es decir, algunos, por ejemplo, que habían crecido en feldespato alcalino, podían haber crecido en medio de calcita o viceversa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este microorganismo que es la colonia 1 de cuarzo, creció en medio de feldespato alcalino, pero no creció en medio de calcita. Y así, ¿sí? Nosotros podemos ya identificar cuáles bacterias tenían un grado de adaptabilidad a varios medios de cultivo y cuáles no. ¿Listo? Bueno, también hicimos las pruebas físico-químicas que nos ayudaban a identificar si las bacterias crecían o no en concentraciones de azúcar, de sal, de pH o de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, estos resultados son muy interesantes. Algunos microorganismos fueron capaces de crecer a temperaturas de 60 o 100 grados Celsius, y a eso ya se les podría considerar como organismos termófilos, que son aquellos que necesitan temperaturas muy altas para sobrevivir. ¿Listo? Y los análisis de correspondencias múltiples nos ayudan a identificar patrones dentro del comportamiento de estas bacterias. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, dentro de las bacterias de calcita, que los morfotipos 8 y 6 12C se comportaron similar porque ambos crecieron a una concentración determinada de azúcar o de temperatura o de salinidad, ¿de acuerdo? Y así para cada uno. Entonces, esta técnica es muy interesante porque nos permite agrupar no solamente los morfotipos que crecieron dentro del mineral, sino los morfotipos que crecieron dentro de los 32 colonias aisladas de los tres minerales. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, aquí se puede ver un resultado muy interesante, que es el resultado de las muestras que crecieron en los tres medios de cultivo. Entonces, por ejemplo, vemos que hay 6 microorganismos, unos de cuarzo, otros de calcita y otros de feldespato, que se adaptaron a crecer tanto en medio de cuarzo como en medio de feldespato alcalino, como en medio de calcita, ¿sí? Entonces podríamos decir que estos microorganismos son los más adaptables dentro de los 32 que se aislaron. Por aquí hay unos grupos que son los organismos que crecieron en cuarzo, crecieron en feldespato y no crecieron en calcita. Aquí los que crecieron en feldespato crecieron en calcita y no crecieron en cuarzo. Y aquí los que no crecieron en feldespato alcalino sí crecieron en calcita y sí crecieron en cuarzo. Esta gráfica es para que ustedes vean
cómo funciona el análisis de correspondencias múltiples. ¿Listo? Y aquí lo que hacemos es agruparlos ya dentro de los 32 morfotipos, cuáles se comportan de determinada manera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de los microorganismos que están aquí son microorganismos que crecieron en feldespato alcalino y crecieron muy mal en muchísimos de los factores físico-químicos. No crecieron muy bien a temperatura 14, no crecieron en pH 7, etcétera, etcétera. ¿Vale? No les cuento así mucho más como para no abrumarlos con toda esa información. Pero lo interesante es que esto nos permite agrupar los comportamientos de esos microorganismos dentro de los factores físico-químicos y respecto a cómo crecieron los medios de cultivo, ¿vale? También, como les había comentado, pues es importante tener las condiciones climáticas donde todos estos microorganismos crecen. Entonces, yo hice una comparación tanto de los organismos que crecieron en Villa de Leyva y en Pescadero, que son aquí los de calcita, ¿sí? Y aquí los de cuarzo y espato alcalino. Y los comparo con el desierto de Atacama en Chile. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, resulta que Chile es propuesto como uno de los mejores análogos planetarios para Marte. ¿Por qué? Porque Chile tiene condiciones de desecación y de radiación muy altas y de hecho es el lugar más árido en todo el planeta Tierra. Entonces, como pueden ver aquí, está considerado como un desierto hiperárido. El promedio de lluvias anuales es 27.1 milímetros. Tengo entendido que cuando llueve es súper torrencial y sucede como cada 10 años o cada 15 años, algo de ese estilo. Los mínimos de temperatura, los máximos y mínimos de temperatura también son condiciones extremas, entonces allá la temperatura varía entre 6,9 grados Celsius como el mínimo medio y los máximos son de 30,1. Entonces yo lo comparé tanto con Villa de Leyva como con Pescadero para tener una idea de si estos microorganismos efectivamente solamente necesitan de condiciones hiperáridas, de bajos regímenes de lluvia, de unos extremos de temperatura muy fuertes. Y pues como conclusión de esto se saca que estos microorganismos en realidad son ubicuos, es decir, pueden estar en lugares donde la humedad aumenta muchísimo y también se disminuye. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Digamos, decir que son extremófilos en este tipo de estudios es todavía un poco arriesgado porque necesitamos saber la especie para saber si efectivamente son extremófilos, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de que estos microorganismos puedan crecer dentro de los minerales puede ser considerado como que son extremotolerantes, es decir, necesitan, digamos, pueden adaptarse a condiciones de microhábitat muy reducidas y una disponibilidad de nutrientes también muy reducida, puesto que los minerales en realidad tienen una cantidad muy limitada de elementos que ellos pueden utilizar para su sustento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se hizo esta comparación de clima. Como conclusión sale que estos microorganismos pueden ser ubicuos, es decir, independientemente de los máximos y mínimos de temperatura, pueden aparecer en muchísimos climas alrededor del mundo. ¿Listo? Bueno, esto no lo voy a mencionar. Ahora sí, vamos a la parte astrobiológica. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que esto es importante o cómo creen que se puede aplicar a la astrobiología, ¿sí? A la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra? A ver si alguien tiene alguna idea. Bueno, les voy a ir contando de todas maneras mientras tanto, ¿qué es la astrobiología? Entonces, la astrobiología es una rama también interdisciplinar y multidisciplinar que trata de entender el origen, distribución y evolución de la vida en el universo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la astrobiología incluye origen, distribución y evolución de la vida en la Tierra, pero también se aplica a otros cuerpos del sistema solar o del universo donde nosotros podemos encontrar vida o condiciones necesarias para que la vida se pueda dar. ¿De acuerdo? A ver, escribí, ¿qué comentaron por aquí? De acuerdo a la composición de los planetas, un tipo de mineralogía para buscar vida en otros planetas. Exactamente, Nelson. Ahí diste en el blanco. Buscar seres más resistentes a condiciones en las que no se pensaría hubiera vida convencional también. Entonces también voy a hablar mucho de eso.
Seleccionar un tipo de mineralogía para buscar vida es exactamente el objetivo que yo tenía dentro de mi tesis, digamos, no como tal proponer la misión para que eso suceda, sino poder identificar que aquí en la Tierra hay estos minerales que son capaces de sostener bacterias endolíticas, ¿verdad? Y entonces, si se plantea una misión a ese planeta, podemos poner como objetivo esos minerales y buscar una metodología en la cual nosotros podamos encontrar si esos minerales albergan vida en este momento en la superficie de Marte, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que Nelson Aníbal nos comentó. Entonces, es exactamente eso. Aquí en la Tierra, el cuarzo, la calcita y el feldespato son minerales que son muy abundantes, pero en otras superficies planetarias tal vez no lo sean. Sin embargo, en Marte hay hay cráteres donde hay pequeñas cantidades de estos minerales, se han identificado durante artículos desde 2005 hasta hoy, ¿vale? Pero entonces una aproximación mucho mejor para saber si estos minerales sirven como objetivos para buscar vida es hacer el mismo experimento en muestras de rocas que en este momento sean abundantes en esas superficies. Por ejemplo, un basalto. Los basaltos son abundantes en la superficie de Marte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Marte no es un planeta diferenciado como la Tierra, allá casi no hay rocas ácidas, el vulcanismo que se da casi todo es máfico, entonces tiene un potencial muy interesante el hecho de buscar vida. También la Luna, exactamente, pero el problema en la Luna es que no se ha detectado cuerpos de agua líquida como se han detectado en Marte. En Marte en 2017 se detectó por medio de estudios geofísicos un cuerpo de agua muy grande bajo la superficie, ¿sí? Entonces, hay agua en el subsuelo, están estos minerales, por lo tanto, no hay ninguna razón para no pensar que no hay vida en este momento, por lo menos microbiana, en Marte, ¿sí? Digamos que la posibilidad es bastante alta, ¿vale? Bueno, eso es astrobiología. Sin embargo, como comentaba otro compañero allí, hay que definir lo que es vida, es decir, puede que nosotros en el momento de buscar vida en otros planetas estemos buscando de la manera equivocada, ¿sí? Porque puede que haya sistemas que funcionen de una forma similar a la vida y que no estén clasificados en la vida como digamos, bajo los parámetros con los que nosotros clasificamos la vida aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo definimos la vida? Desde un punto de vista biológico. Es un sistema químico autosustentable capaz de realizar la evolución darwiniana. Tiene un comportamiento complejo, ¿sí? Puede desarrollarse y puede reproducirse, ¿sí? El concepto que nos enseñan en preescolar, que es parte de la vida, es crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte, ¿cierto? Puede desarrollar un metabolismo, es decir, consume algo, ya sea energía solar o materia orgánica vegetal o materia orgánica animal, pues puede evolucionar a lo largo del tiempo. Pero entonces si nosotros miramos individualmente cada una de estas características, hay algunas cosas que no están vivas que la comparten. Por ejemplo, el crecimiento de minerales como la halita, ¿es verdad? ¿Sí? Si nosotros observamos en el momento en el que el mar se empieza a evaporar, nosotros tenemos formación de minerales y eso no solamente sucede con la halita, sucede con minerales, entonces esos tienen crecimiento, ¿sí? Digamos que pueden tener un cambio en la estructura y todo eso. Entonces, ¿quiere decir eso que la halita está viva? ¿Mm? No necesariamente. Por ejemplo, los huracanes, los ciclones y anticiclones, ¿cierto? Tienen un comportamiento complejo, se dan en determinadas latitudes norte y sur de la Tierra bajo ciertas condiciones atmosféricas, es decir, parecen seres caprichosos, ¿cierto? Sin embargo, no lo son. Sin embargo, no están vivos, nosotros no los clasificamos como seres vivos. Y por ejemplo, el fuego es muy interesante porque cumple varias de estas características juntas. Entonces, nace, crece, hace un metabolismo y muere. ¿Y quiere eso decir que el fuego está vivo? Posiblemente no, ¿cierto? A pesar de que también consume materia orgánica, consume carbono como parte de calor que genera para reaccionar con el oxígeno y por lo tanto tiene un metabolismo activo, pero eso no quiere decir que esté vivo, ¿vale? Entonces, hablábamos de que nosotros podemos definir estas mineralogías como un target para la investigación de biología en otros planetas. Entonces, los microorganismos endolíticos, además de que se adhieren a ciertas litologías,
También se les considera organismos extremófilos, por lo menos cuando son hallados en lugares donde las condiciones son extremas para la mayoría de los organismos que nosotros conocemos, es decir, para ustedes y para mí, para la mayoría de animales y plantas. Hay muchos ambientes donde la temperatura, la radiación ultravioleta, la escasez de agua, hacen que prácticamente la vida sea escasa. Entonces, la imagen que ustedes están viendo allí es el desierto de Atacama, donde se propone que este es uno de los mejores análogos para Marte, no solamente por las condiciones atmosféricas que les acabé de mencionar, sino también porque los suelos se pueden asimilar muchísimo a muchos suelos que hay en Marte, ¿verdad? Entonces, eh, los microorganismos endolíticos tienen la capacidad de prosperar en ambientes en donde otros organismos no son capaces. ¿Por qué? Si es refugio de la radiación ultravioleta, las rocas tienen la capacidad de almacenar una humedad muy mínima, pero aún así esta humedad es muchísimo mayor que la del aire en este desierto y en muchos otros desiertos. Y entonces ahí ya tienen agua, tienen protección contra la radiación ultravioleta. Y, por ejemplo, si se asientan en rocas translúcidas como el cuarzo, la halita, el yeso, son capaces de realizar fotosíntesis. Entonces, todas estas características pueden estar presentes en Marte. Entonces, además de tener la mineralogía, están las condiciones en Marte, que como ustedes bien saben, en Marte los extremos de temperatura van desde -80 hasta 20 en el verano, dependiendo de la latitud. Y la radiación ultravioleta es muchísimo mayor, pero hay presencia de agua en el subsuelo, están mineralogías y por lo tanto la posibilidad, mejor dicho, el estudio de los microorganismos que puedan crecer en estas condiciones extremas en la Tierra nos da pautas de cómo esto se puede aplicar a la astrobiología y a la búsqueda de vida en diferentes cuerpos rocosos en el sistema solar, ¿vale? Como se ve ahí, los endolíticos prácticamente son ubicuos, pero la mayoría de autores los mencionan sobre todo en los desiertos del planeta, entonces desiertos áridos como el desierto de Atacama, el desierto de Mojave, el desierto del Sahara, Namibia, y desiertos fríos como el Ártico y el desierto de la Antártida, ¿cierto? Que son lugares donde las condiciones son muy, muy extremas, son muy áridos, es decir, que la disponibilidad de agua líquida es extremadamente baja, obviamente los regímenes de temperatura también, y en todos estos lugares y en diferentes mineralogías y litologías se han reportado muchísimos microorganismos endolíticos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ahí está el por comentarios y más atrás hay una preguntilla. Hay una pregunta, bueno, los comentarios. Listo. Los remanentes de las bacterias pueden ser el mineral seleccionado y finalmente no crecen en esos remanentes. No, no entendí la pregunta de Nelson. Esa pregunta no la había visto. Nelson, ¿me la puedes explicar mejor? Sí, la pregunta es la siguiente. Y es que si las bacterias van dejando unos remanentes, esos mismos remanentes son, por ejemplo, los minerales que en donde ellas no crecen, porque finalmente van a ser los propios remanentes de ellas, su propia materia fecal, por así decirlo. Sí, sí. Entonces no van a crecer allí, ¿cierto? No se podría interpretar también como que pusieron ciertos grupos de bacterias a crecer en materiales análogos a sus remanentes. Sí, vale, ok. De hecho, eso es una parte de los estudios geomicrobiológicos. Por ejemplo, este que les comenté al principio de la charla, de las bacterias que son capaces de producir carbonato de calcio activamente. Entonces, de hecho, se puede interpretar como biomarcador esos minerales de origen biológico para, para la detección de estos microorganismos y para la detección de vida posiblemente fuera del planeta Tierra. También está lo que por ahí, no sé si fuiste tú quien lo mencionó, las bacterias magnetotácticas, que segregan magnetita como resultado de su proceso metabólico, y esto también se puede interpretar como señales de vida. De hecho, no sé si ustedes han escuchado del Alan Hills 84001, que es un meteorito que cayó en la Antártida y que es muy controversial porque parece tener evidencias de vida
dentro del meteorito, y el meteorito es un meteorito que viene de la superficie de Marte, es decir, es un meteorito marciano. Entonces, este meteorito tiene unas moléculas poliaromáticas que son interpretadas como resultado de esta actividad bacteriana. Tiene magnetita, que es también interpretado como resultado de bacterias magnetotácticas. Tiene también una estructura muy parecida a un bacilo, que fue identificada con microscopía electrónica de barreo. Entonces, bueno, todas estas líneas de evidencia parecen apuntar a que efectivamente ese meteorito tiene evidencia de vida fuera del planeta Tierra, pero también cada una de estas líneas de evidencia se puede interpretar como de un origen netamente geológico. Es decir, bien se puede formar esa magnetita ópticamente. Las moléculas poliaromáticas están presentes en muchísimos meteoritos y no necesariamente están asociados a actividad biológica. La calcita también que presenta el meteorito, pues puede tener un origen de acumulación, así como sucede en el océano. Y el problema con la estructura que presenta la bacteria es que es muy, muy pequeña, mucho más pequeña que las bacterias promedio. Entonces, bueno, digamos que eso es un tema que sigue en discusión, pero sí, efectivamente todos estos minerales pueden servir como biomarcadores. ¿Listo? Bueno, y quiero terminar la presentación con esta diapositiva que me parece muy, muy interesante, porque plantea cuáles serían digamos, las consecuencias de encontrar vida extraterrestre, y eso va a depender de qué tipo de vida extraterrestre estamos estudiando. Entonces, siempre que se habla de vida extraterrestre, uno se imagina al alienígena que va a invadir el planeta, a E.T. o a los de Star Wars, o qué sé yo, y siempre lo planteamos como si fuera vida inteligente o vida que tiene una civilización técnica con la que podemos relacionarnos, pero posiblemente este no sea el caso en un futuro próximo. Entonces, puede que la vida que nosotros encontremos sea procariota. ¿Y esto qué puede implicar? Puede que esta vida sea actual, o puede que esta vida esté en el registro fósil, es decir, puede que Marte, en su evolución temprana, donde tenía grandes océanos y correntía superficial, en su superficie haya dejado huellas, rastros químicos o huellas microbiológicas de resultado de esta vida. Entonces, les hago una pregunta: ¿qué consecuencias, digamos, a nivel filosófico, intelectual, industrial, puede conllevar de encontrar vida de tipo procariota en una superficie extraterrestre? ¿Qué piensan ustedes? Natalie, no he secuenciado estas muestras. Después te cuento por qué. ¿Sí? ¿Alguien escuchó la pregunta? La repito. La vida no es un proceso netamente terrestre. Eso es muy interesante. Quiere decir que la vida no surgió únicamente en el planeta Tierra, sino que surgió espontáneamente en dos superficies planetarias. Entonces, eso, digamos, replantea la concepción que tenemos nosotros de aparición y evolución de la vida en el planeta Tierra, ¿cierto? Eso es una cosa que desafiaría muchísimo la concepción que tenemos de evolución y de aparición de la vida. ¿Qué otra cosa? Voy contando otra. Si nosotros llegásemos a encontrar vida microbiana en otra superficie planetaria, existe la posibilidad de que esta vida tenga una aplicación biotecnológica importante que aquí que no esté en la Tierra, ¿cierto? Porque es una biología que se desarrolló en otras condiciones climáticas, evolutivas, etcétera. Y entonces, no sé, podríamos encontrar bacterias que nos sirven para crear un material eh, resistente a la radiación ultravioleta, ¿sí? O que puedan segregar minerales que aquí en la Tierra no son muy abundantes. Es decir, las posibilidades son limitadas, y es algo muy interesante de este tipo de estudios. Ahora, ¿qué planteamientos creen ustedes que desafíe sobre la concepción que tenemos nosotros si llegásemos a encontrar vida eucariota, y más aún si esa vida llega a ser inteligente y pudiésemos comunicarnos con ella?
¿sí? ¿Están por ahí? ¿Alguno tiene alguna idea? Ahí te escribieron un poco en el chat. Sí, estoy viendo. Exacto, no hemos encontrado señales de vida inteligente, sin embargo, eso no quiere decir que no esté allí, o no quiere decir que no la podamos encontrar en un futuro próximo, ¿verdad? De hecho, eso es parte del proyecto SETI, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, que se hace con radiotelescopios y la idea es ver cuáles señales de radio provenientes de alguna otra estrella o galaxia eh, tienen una secuencia de números primos o algo que no se dé de forma natural y eso puede interpretarse como una señal de vida inteligente que está tratando de comunicarse con nosotros. Bueno, digamos que los desafíos intelectuales y filosóficos que se darían de encontrar vida inteligente son muchísimos, digamos, es una cosa muy interesante. Está cómo reaccionaría nuestra sociedad ante el encuentro y ante la comunicación con otros seres que desarrollen posiblemente otras religiones, otras ideologías, eh, otras formas de explotar el planeta en el que están. Es decir, las posibilidades son limitadas, ¿vale? Y por eso quería acabar esta presentación con esa reflexión. Digamos que el hecho de encontrar vida extraterrestre es algo que posiblemente cambiaría la visión que tenemos nosotros en el universo, de que somos seres privilegiados, de que somos la única especie inteligente en el universo, y seguramente daría lecciones, grandes lecciones de humildad. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta tienes? Si sus señales no son por medio de ondas de radio. Sí, también está esta posibilidad, pero creo que no sé si em, Fabián me puede colaborar con eso. Fabián está por ahí. Creo que van por ondas de radio es porque estudiar las otras ondas de radio las otras ondas del campo electromagnético no es tan sencillo. Creo que Fabián está por ahí. Bueno, hola. ¿Aló, Fabián? Sí. ¿Cómo la pregunta, compañero? ¿Por qué solamente estudian ondas de radio para tratar de detectar civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué no lo hacen con otras ondas del espectro electromagnético? Específicamente el radio hablaría de una civilización parecida a la nuestra, una civilización más avanzada, también por el poder que tiene para extenderse por muchos años luz a la redonda de donde sea la fuente de emisión. Entonces, cuando se planteó SETI, fue pues como lo, lo primero que pensaron fue en ondas de radio y también porque se pueden, el proceso que se puede hacer, el proceso que se puede hacer con esas ondas es relativamente sencillo a otros aspectos que dan, Exacto. que hay para investigar. O sea, aquí creo que Nelson Andrea Miranda quiere también colaborar con la respuesta. Sí, sí, sí. Entonces, que Nelson, por favor, diga algo. Gracias, Fabián. Bueno, hablando de las ondas, sabemos que ondas con más frecuencia son más energéticas y las ondas de radio están en una frecuencia más bien baja, son menos energéticas. Eso implica que es fácil filtrar las ondas de radio si se encuentran con otras fuentes y estas otras fuentes se combinan con las ondas de radio, es fácil filtrarlas y obtener la señal inicial. Cosa difícil cuando tenemos frecuencias mayores. Esas frecuencias mayores van a interactuar más con lo que hay alrededor. Y esa interacción va a hacer que un mensaje que viaje en ellas corrompa más fácilmente. Entonces, por eso estudiamos frecuencias de baja energía antes que frecuencias de alta energía. Exactamente. Muchas gracias, Nelson. Sí. Entonces, es mucho más fácil limpiar la señal de ondas de radio que otras ondas del campo electromagnético. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Parece que no he tenido.
Parece que ya está la gente lista para ir a hacer almuerzo, para ir a almorzar. Exacto, Eh, listo. Entonces dejamos Oye, ahí. gracias, muy chévere esta presentación que abre posibilidades y oportunidades para ver las geociencias desde otras perspectivas. Los invito a conectarse esta tarde a las 3 de la tarde. Tenemos un colega que se llama Felipe, que va a hablar algo de minería en México. Entonces, muy conectados y prepárense para mañana que tenemos un poco de conferencias también. Ya, como saben, tenemos circulando en redes la programación y que tengan feliz almuerzo y nos conectamos a las 3. Julián, ¿cuál es tu correo? Te lo están pidiendo. Tener una diapositiva para eso precisamente. Aquí lo agarré, pueden contactarme. Es jacobo@una, lo voy a escribir en el chat. Muchos saludos a los profes conectados, a los chicos y nos vemos esta tarde a las 3. Muy chévere, Julián, un abrazo. Muchas gracias por haberte invitado. Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a todos por venir y bueno, espero que se pueda repetir en Chao, otra un ocasión. abracillo. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.